12:40 minutos. Podemos Alcobendas solicitará al equipo de gobierno en el próximo pleno que se dé nombre a un espacio de la localidad recordando a Luis Eduardo Aute. La plaza de Luis Eduardo Aute es una de las propuestas que llevará Podemos a ese pleno y de la que vamos a hablar con su portavoz, que es Eduardo Andradas. Portavoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comentar cuál sería el lugar elegido para poner ese nombre, la plaza de Luis Eduardo Aute, y por qué. Bueno, el lugar elegido es donde estaba la antigua Casa de la Cultura Carlos Muñoz, que hoy es el Centro de Arte, ¿no? Allí, aunque había sido políticamente inaugurada en el año 83, unos meses antes, la inauguración de actividad, por llamarlo así, la hizo Hilario Camacho y Luis Eduardo Aute, ¿no? Y aquí tengo el documento de aquella. Aquí tenemos a Luis Eduardo Aute, que tenemos aquí, en aquel concierto en la Casa de la Cultura en mayo de 1983. Hace 40 años que vino a nuestra localidad. No era la primera vez que venía, ya había venido a tocar una vez más anteriormente, creo que en el año 80, si no recuerdo mal. Y después, en esa misma década, vino otra vez más a tocar a la localidad. O sea, que es una persona que ha tenido su música con Alcobendas un tipo de vínculo, ¿no? Pero sobre todo porque fue uno de los cantautores que la inauguraron con Hilario Camacho, como he dicho anteriormente. O sea, que por ahí es donde nosotros hemos querido ubicarlo, en la Casa de la Cultura. ¿Por qué a Luis Eduardo Aute? Porque queremos que el espacio público, el espacio común, tiene que tener el alma, ¿no?, de lo que fue también, ¿no? Yo creo que Luis Eduardo Aute, uno de los mejores cantautores, poetas y muy polifacético, ¿no? Pues también pintaba del Estado español y que ha tenido ese tipo de unión con nuestra localidad, pues se merece esa plaza. También agradezco al concejal que le contrató, que era Gabriel Sánchez Mora, era concejal entonces también de Cultura, su asesoramiento del tema, porque hay poco archivo, exceptuando aquel boletín informativo de Alcobendas, no hay mucho en internet, no hay nada. Y bueno, pues había gente que se acordaba del concierto, pero no tan específicamente como quien lo contrató. Eduardo, en el próximo pleno al que se llevará esa propuesta de Podemos de nombrar ese lugar como Plaza Luis Eduardo Aute, también tendrá lugar el acto declarativo conmemorando el 8 de marzo. Sí, bueno, como todos los años, tenemos para el Día de la Mujer Trabajadora un acto en memoria, en recuerdo de lo que fue el 8 de marzo y lo que ha costado este 8 de marzo a muchas mujeres, ¿no? Cárcel, muerte, ¿no? Algunas de las primeras sufragistas que pedían y exigían el derecho de voto, y en el Estado español lo que ha costado, ¿no? Porque hasta hace 45 años una mujer necesitaba el permiso de su marido, por ejemplo, para abrir una cuenta bancaria o para irse al extranjero. Y ahí, si fueras madre soltera, ¿no? Lo que te podía suceder si vamos un poco más para atrás en el tiempo. Entonces, aparte de que tenemos que seguir avanzando en los derechos y seguir ampliando los derechos de la mujer, también es bueno recordar de dónde partimos y de quién partimos. Entonces, bueno, hay un acto declarativo, como todos los años se hace en nuestra localidad de Alcobendas, y espero que se siga haciendo siempre. ¿Qué apoyo va a tener ese acto declarativo por parte de todos los partidos? Porque sí que, bueno, pues en los últimos años es cierto que este 8 de marzo ha venido siempre también rodeado de polémica, ¿no?, por algunos sectores. Bueno, por un partido, ¿no?, que es Vox. Los demás lo han firmado el acto declarativo. Bueno, pues, evidentemente, pues ya sabemos Vox dónde se ubica ideológicamente, ¿no?, y cuáles son sus referentes europeos, ¿no? Polonia, Orbán, ¿no?, Hungría y tal. Y bueno, pues ya sabemos el tipo de políticas que hace, no solo contra los derechos de la mujer, sino también contra los derechos de LGTBI, por ejemplo.
Pues como decimos, el próximo pleno tendrá estas dos temáticas también que queríamos comentar con Podemos Alcobendas, esperando ver la resolución también de esa propuesta y saber si finalmente esa entrada al centro de arte de la localidad, en la calle Mariano Sebastián Izuel número 9, será nombrada Plaza Luis Eduardo Aute. Eduardo Andradas, portavoz de Podemos Alcobendas, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, y quiero hacer un llamamiento también para aquel que le guste la poesía. El miércoles a las 6 de la tarde en el Parque Antonio Machado, calle Antonio Machado, le damos el homenaje anual con poesía y con una ofrenda floral a nuestro insigne poeta, don Antonio Machado, ¿no? El sevillano Antonio Machado. Entonces te invito a todos y a toda aquel que quiera acercarse al Parque Machado, de Antonio Machado, a escuchar poesía de Antonio Machado y a dejar unas flores, pues que lo haga. Es un sitio, un parque donde tenemos una estatua de un mural y una estatua de este gran poeta, ¿no? Entonces, invitados estáis todos y todas. El miércoles a las 6. por darnos voz. Miércoles a las 6 de la tarde. Eduardo Andradas, gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotras y a vosotros.